Les regalé a mis padres un viaje de lujo de una semana a Europa conmigo. Cuando pasé a recogerlos para ir al aeropuerto, me dijeron que habían decidido ir con mi hermana desempleada en lugar de mí. Mi madre sonrió. Tu hermana necesitaba descansar, así que decidimos llevarla a ella. No dije nada. Tuvieron una gran sorpresa cuando aterrizaron en Europa. Aún puedo ver la sonrisa de satisfacción en el rostro de mi madre mientras me daba la noticia. Estaba de pie en el umbral de su casa, con las maletas ya cargadas en mi auto, los pasaportes en mi bolso y todo listo para nuestro viaje familiar a Europa que había estado planeando durante meses. Mi padre estaba detrás de ella, evitando mi mirada, mientras mi hermana Paulina apareció en las escaleras con una sonrisa triunfante y sus maletas en mano. Camila, decidimos que Paulina vendrá con nosotros en lugar de ti, anunció mi madre como si me estuviera informando que había cambiado de marca de café. Tu hermana ha estado muy estresada últimamente sin trabajo y realmente necesita unas vacaciones para despejar su mente. Tú entiendes, ¿verdad? Siempre has sido tan independiente. El silencio que siguió fue absoluto. Los vecinos dejaron de regar sus plantas, los pájaros dejaron de cantar, incluso el viento pareció detenerse. Mi padre finalmente levantó la mirada. Un destello de vergüenza cruzó su rostro antes de volver a bajar los ojos hacia sus zapatos. Paulina, por su parte, bajó las escaleras y puso su maleta Louis Vuitton, que yo le había regalado en su cumpleaños, junto a la puerta. No te preocupes, hermanita, dijo con esa voz melosa que siempre usaba cuando me robaba algo. Te traeré un imán de refrigerador de la Torre Eiffel. Soltó una risita, y mi madre le dio unas palmaditas cariñosas en el hombro. No grité, no lloré, no monté una escena. En cambio, respiré profundamente y asentí. Entiendo, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Saqué 3 sobres del bolsillo de mi chaqueta y se los entregué a mi madre. Aquí están los pasajes y la información del hotel. El traslado al aeropuerto llegará en 30 minutos. Que tengan un buen viaje. Lo que mi familia no sabía era que mientras conducía de regreso a mi apartamento, una sonrisa se formaba lentamente en mis labios, porque este no era un simple caso de favoritismo familiar. Era la culminación de 30 años de injusticias que finalmente iban a tener consecuencias, y cuando aterrizaran en Europa, descubrirían exactamente lo que significaba traicionar a la única hija que realmente se preocupaba por ellos. Soy Camila Rojas, tengo 30 años y soy directora financiera de una importante empresa de tecnología. Crecí siendo la hija mayor responsable, la que sacaba excelentes calificaciones, la que consiguió becas para la universidad, la que nunca dio problemas. Mientras tanto, mi hermana Paulina, 2 años menor que yo, era la artista, la sensible, la que necesitaba apoyo extra para todo. Cuando ella reprobaba una materia, mis padres culpaban al profesor. Cuando yo obtenía el primer lugar, era lo esperado. Mi padre, Roberto, trabajó toda su vida como gerente de una pequeña empresa local. Mi madre, Teresa, era maestra de escuela primaria. Vivíamos cómodamente, pero sin lujos. Cuando llegó el momento de la universidad, mis padres me explicaron que tendrían que usar sus ahorros para la educación artística de Paulina, en una costosa escuela privada. Yo tendría que arreglármelas con becas y trabajos de medio tiempo. Eres tan inteligente, Camila. Tú puedes conseguir becas. Paulina necesita más ayuda, fue la explicación de mi madre. Y así lo hice. Trabajé incansablemente, obtuve mi título en finanzas con honores y escalé posiciones en el mundo corporativo, mientras Paulina abandonaba la escuela de arte después de 2 semestres para encontrarse a sí misma. Lo que siguió fue un patrón predecible. Paulina iniciaba proyectos que mis padres financiaban entusiasmados. Una tienda de ropa vintage, un blog de viajes, clases de fotografía, y que invariablemente abandonaba cuando requerían esfuerzo constante. A pesar de todo, yo seguía siendo la hija que los visitaba cada semana, que los ayudaba con sus impuestos, que arreglaba sus problemas tecnológicos y que cuando mi carrera despegó, comenzó a ayudarlos financieramente. Paulina aparecía principalmente cuando necesitaba dinero o tenía problemas, lo cual era frecuente. Hace 6 meses, durante una de mis visitas semanales, noté que mi padre parecía preocupado. Después de insistir, me confesó que siempre había soñado con conocer Europa, específicamente Italia, de donde sus abuelos habían emigrado. Pero a mi edad ya es solo un sueño, dijo con resignación. Esa noche tomé una decisión. Organizaría un viaje de lujo a Europa para los 3. Una semana en Italia, Francia y España. Hoteles 5 estrellas. Tours privados, restaurantes con estrellas Michelin. Gasté casi $20,000 en planificar unas vacaciones perfectas. Cuando les di la sorpresa en su aniversario de matrimonio,
Mi madre lloró y mi padre me abrazó más fuerte que nunca. Durante meses planeamos el viaje. Les compré maletas nuevas, ropa adecuada para Europa, incluso les conseguí pasaportes ya que nunca habían salido del país. Todo estaba listo para el gran día. Y ahora estaba sentada en mi apartamento, viendo cómo el avión de mis padres y mi hermana despegaba a través de la aplicación de seguimiento de vuelos. Una llamada entrante de mi madre interrumpió mis pensamientos. No contesté. Dejaría que descubrieran por sí mismos lo que significaba traicionar a la persona equivocada. La sorpresa que les esperaba en Europa no sería exactamente lo que esperaban. Durante las siguientes 8 horas, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de mi madre, de mi padre e incluso de Paulina. Mensajes de texto cada vez más desesperados. Camila, por favor, responde. Hija, necesitamos hablar contigo urgentemente. Hermana, no sé qué está pasando, pero necesitamos tu ayuda. Yo seguía el progreso de su vuelo mientras trabajaba en mi computadora, respondiendo correos electrónicos y finalizando presentaciones como cualquier otro día. Era extrañamente liberador ignorar sus llamadas después de una vida entera respondiendo al primer timbre. Con cada hora que pasaba, sentía cómo décadas de resentimiento acumulado comenzaban a disolverse. Finalmente, recibí la notificación. El vuelo había aterrizado en Roma, calculé mentalmente. Ahora vendría la recogida del equipaje, la inmigración, y luego el momento que había estado esperando durante meses, o más precisamente, durante toda mi vida. 2 horas después, recibí una videollamada de mi madre. Esta vez, decidí contestar. ¡Camila! La cara de mi madre apareció en la pantalla, roja y descompuesta. El aeropuerto internacional de Roma se veía bullicioso detrás de ella. ¿Qué significa esto? Llegamos y no hay nadie esperándonos. Llamamos al hotel y dicen que no hay reservas a nuestro nombre. Los tickets para los tours no existen. Mantuve mi rostro perfectamente neutro. ¿Hay algún problema con el viaje, mamá? ¿Algún problema? Su voz se elevó tanto que varios pasajeros voltearon a mirar. No hay hotel, no hay traslados, no hay nada. Estamos varados en un país extranjero sin hablar el idioma y sin saber qué hacer. «Qué extraño», respondí con calma. Yo tenía todo organizado perfectamente para un viaje de 3 personas. Tú, papá y yo. Pero como decidieron llevar a Paulina en mi lugar, supongo que tendrán que arreglárselas con sus propios recursos. Después de todo, Paulina es tan creativa, seguro se le ocurrirá algo. La comprensión comenzó a dibujarse lentamente en el rostro de mi madre. Camila, ¿tú hiciste esto a propósito? No, mamá. Ustedes lo hicieron. Yo solo organicé un viaje familiar que incluía mi participación. En el momento en que decidieron excluirme, el viaje que planifiqué dejó de existir. Mi padre apareció en la pantalla, con el rostro pálido y exhausto por el vuelo. Hija, por favor, ayúdanos. No sabemos qué hacer aquí. Es interesante que ahora soy hija, y no cuando me reemplazaron por Paulina sin siquiera consultarme, respondí, sintiendo una extraña calma. Miren, tengo una reunión en 5 minutos. Les sugiero que busquen un vuelo de regreso o usen las tarjetas de crédito para reservar algún alojamiento de emergencia. Buena suerte. Y colgué. Los días siguientes fueron un torrente de llamadas desesperadas, mensajes de familiares y amigos que habían sido contactados por mis padres, e incluso un intento de mi tía Sofía de hacerme sentir culpable. Tus padres están varados en Europa. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me dijo en un mensaje de voz que escuché mientras disfrutaba de una copa de vino en mi balcón. Lo que nadie parecía entender era que esto no se trataba de un berrinche por no ir a Europa. Se trataba de 30 años de favoritismo, de injusticias, de ser siempre la segunda opción, a pesar de ser la única que realmente se preocupaba por ellos. Al tercer día, recibí una llamada que finalmente decidí contestar. Era Paulina. ¿Estás satisfecha? Su voz sonaba ronca, probablemente de llorar. Estamos en un hostal horrible porque es lo único que pudimos pagar. Mamá no ha parado de llorar, y papá tuvo que pedir dinero prestado a un colega para poder cambiar los pasajes de regreso. ¿Y por qué debería importarme?, pregunté con genuina curiosidad. Ustedes tomaron una decisión. Estas son las consecuencias. Pero es cruel, Camila. Estamos sufriendo de verdad. ¿Sabes qué es cruel, Paulina? Planificar durante meses un viaje especial para nuestros padres, gastar miles de dólares, coordinar cada detalle, para que en el último minuto me digan que prefieren llevarte a ti. ¿Sabes qué más es cruel? Una vida entera siendo la segunda opción mientras tú recibes todo el apoyo, todo el dinero y todo el amor, sin hacer absolutamente nada para merecerlo.
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por primera vez en nuestras vidas, sentí que Paulina realmente me estaba escuchando. Nunca lo vi así, murmuró finalmente. Para mí siempre fuiste la perfecta, la exitosa, la que no necesitaba ayuda. Porque nunca me la ofrecieron, Paulina. Tuve que aprender a arreglármelas sola, mientras observaba cómo te rescataban una y otra vez. Otro silencio. Luego, en voz baja, ¿qué quieres que hagamos ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que llegáramos al punto en que me pedirían instrucciones. Quiero que por primera vez en sus vidas resuelvan sus propios problemas sin esperar que yo los solucione. Y cuando regresen, quiero una disculpa real. No excusas, no justificaciones. Una verdadera disculpa que demuestre que entienden lo que hicieron. ¿Y si lo hacemos? ¿Nos ayudarás entonces? Consideré su pregunta por un momento. No lo sé, Paulina. Eso dependerá de si la disculpa es sincera o solo otra manipulación para conseguir lo que quieren. Esa noche, después de colgar con mi hermana, recibí un correo electrónico de mi padre. A diferencia de los mensajes anteriores llenos de súplicas y reproches, este era diferente. Querida Camila, estoy escribiendo esto desde un pequeño café en Roma que tiene Wi-Fi gratuito. Nunca imaginé que mi primer viaje a la tierra de mis ancestros sería así, pero quizás sea apropiado. Las dificultades a veces nos abren los ojos a verdades que hemos estado ignorando. Lo que hiciste fue extremo y nos ha puesto en una situación muy difícil, pero después de 3 días de caos y reflexión, estoy empezando a entender por qué lo hiciste. No fue por malicia, sino porque llevabas demasiado tiempo siendo ignorada. He estado pensando en toda tu vida, en cómo siempre fuiste autosuficiente, responsable, brillante. Tan brillante que cometimos el error de pensar que no necesitabas nada de nosotros. Mientras tanto, Paulina siempre parecía estar al borde del fracaso. Siempre necesitaba ser rescatada, y en nuestro afán por ayudarla a ella, te abandonamos a ti. No te estoy pidiendo que nos saques de este apuro. Hemos conseguido billetes de regreso para pasado mañana, y sobreviviremos hasta entonces. Te estoy escribiendo porque, sea cual sea el resultado de esta situación, no quiero perder a mi hija mayor, tu padre, Roberto. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, mientras leía el correo una y otra vez. Era la primera vez que mi padre reconocía realmente lo que había sucedido durante todos estos años. No era una disculpa perfecta, pero era un comienzo. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos, para decidir si estaba lista para dar el primer paso hacia la reconciliación o si la herida era demasiado profunda todavía. Al día siguiente, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una notificación. Una transferencia bancaria había sido rechazada por fondos insuficientes. La transferencia que mis padres habían intentado hacer para comprar sus billetes de regreso no había funcionado. Miré fijamente la pantalla de mi computadora durante varios minutos, considerando mis opciones. Finalmente, tomé mi teléfono y llamé a mi agente de viajes. Patricio, necesito un favor urgente. Cuando mis padres y Paulina llegaron al pequeño hostal en Roma después de otro día agotador, tratando de resolver su situación, encontraron 3 sobres esperándolos en la recepción. Dentro de cada sobre había un billete de avión para regresar a casa al día siguiente, junto con una tarjeta que decía simplemente, «Esto no cambia nada. Tenemos mucho de qué hablar cuando regresen. Camila, no era perdón, no era reconciliación. Era simplemente humanidad básica, el mismo tipo de ayuda que yo habría ofrecido a un extraño en problemas. Pero para ellos, en ese momento de desesperación, fue un rayo de esperanza. Mientras tanto, yo me preparaba para la verdadera batalla que vendría. Establecer nuevos términos para nuestra relación familiar, si es que decidía que valía la pena tener alguna. El vuelo de regreso estaba programado para llegar a las 2:15 p.m. del jueves. No fui al aeropuerto a recibirlos. En cambio, les envié un mensaje informándoles que los esperaría en mi apartamento a las 7:00 p.m. si querían hablar. A las 6:58 p.m. sonó el timbre. La puntualidad era algo nuevo para mi familia. Respiré profundamente y abrí la puerta. Allí estaban los 3. Mi madre con los ojos hinchados de tanto llorar, mi padre con aspecto derrotado, y Paulina sorprendentemente sobria y seria. Los invité a pasar y les ofrecí agua, que aceptaron con agradecimiento. No ofrecí nada más, antes de que digan nada. Comencé cuando se sentaron en mi sala de estar. Quiero que entiendan algo. Lo que hice no fue una venganza impulsiva. Fue la consecuencia natural de años de desequilibrio en nuestra familia. Y aunque les compré los billetes de regreso, eso no significa que todo vuelve a ser como antes. Mi madre comenzó a llorar nuevamente. Mi padre asintió lentamente.
Les escucho, dije cruzando los brazos. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles y reveladoras que habíamos tenido como familia. Mi madre, entre lágrimas, admitió que siempre había favorecido a Paulina porque se identificaba con ella. Yo también fui la hija que luchaba mientras mi hermana era la perfecta. Supongo que inconscientemente quise darle a Paulina lo que yo nunca tuve. Mi padre confesó que había sido más fácil centrarse en los problemas de Paulina que enfrentar el hecho de que no tenía nada que ofrecerme. Siempre fuiste tan capaz, Camila. Me hacías sentir innecesario, mientras que Paulina me hacía sentir importante. Y sorprendentemente, fue Paulina quien hizo la confesión más impactante. Sabía que iban a llevarte a ti al viaje. Fui yo quien les sugirió que me llevaran a mí en tu lugar. Les dije que tú estarías bien con eso, que probablemente estabas demasiado ocupada de todos modos. La miré, incrédula. ¿Por qué harías algo así? Porque estaba celosa. Admitió, con lágrimas en los ojos. Siempre lo he estado. Tienes una carrera exitosa, un hermoso apartamento, independencia financiera. Mientras yo sigo siendo un desastre a los 28 años. Quería algo que fuera solo para mí, algo que tú no pudieras tener. ¿Y nunca pensaste en trabajar por ello como yo lo hice? Pregunté, sintiendo cómo la rabia volvía a surgir. Ese es el problema, Camila. Nunca aprendí cómo. Siempre que las cosas se ponían difíciles, mamá y papá intervenían. Nunca desarrollé la disciplina o la resistencia que tú tienes. Esa noche marcó el comienzo de un proceso doloroso pero necesario en nuestra familia. No hubo un momento mágico de reconciliación. No hubo abrazos y promesas de que todo estaría bien. En cambio, establecí condiciones claras. Paulina tendría que buscar trabajo y mantenerse en él durante al menos 6 meses, antes de que yo considerara ayudarla de cualquier manera. Mis padres tendrían que asistir a terapia familiar conmigo, para aprender a reconocer y cambiar los patrones disfuncionales. Ya no financiaría los proyectos fallidos de Paulina, ni rescataría a la familia de crisis financieras sin un plan claro de reembolso. Para mi sorpresa, aceptaron. Quizás el desastre en Europa les había mostrado finalmente que las consecuencias de sus acciones podían ser graves, o tal vez simplemente estaban asustados de perderme definitivamente. Cualquiera que fuera la razón, por primera vez sentí que estábamos en un terreno más equilibrado. Las semanas siguientes fueron tensas pero productivas. Paulina consiguió un trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa. No era glamoroso, pero era un comienzo. Mis padres asistieron religiosamente a nuestras sesiones de terapia familiar, aunque a menudo salían visiblemente incómodos por las verdades que se revelaban. Un mes después del desastre europeo, recibí una llamada de mi padre. Camila, ¿podríamos vernos para almorzar mañana? Solo tú y yo. Accedí con cierta precaución. Nos encontramos en un pequeño restaurante cerca de mi oficina. Mi padre parecía nervioso, jugueteando con su servilleta mientras esperábamos nuestros platos. He estado pensando mucho, comenzó finalmente, sobre el viaje a Europa, sobre toda tu vida realmente, y me di cuenta de algo que me avergüenza profundamente. Lo miré expectante. Nunca te he dicho lo orgulloso que estoy de ti, dijo, con la voz quebrada. De todo lo que has logrado, de la mujer en que te has convertido. Y no porque sea lo esperado, como solíamos decir, sino porque es extraordinario. Eres extraordinaria, Camila. Sentí un nudo en la garganta. Eran las palabras que había esperado escuchar toda mi vida. Siempre quise ir a Italia porque mis abuelos venían de allí, continuó. Quería conectar con mis raíces, pero me di cuenta de que, en mi obsesión por el pasado, estaba perdiendo lo más valioso de mi presente, mi relación contigo. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. No es mucho, pero es un comienzo. Dentro había 2 pasajes de avión a Italia, fechados para las vacaciones de Navidad, 6 meses después. Los compré con mis ahorros, explicó. Solo tú y yo, para hacer el viaje que debimos haber hecho. Si todavía quieres, claro. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. No era solo por el viaje, era por el esfuerzo, por el reconocimiento, por el intento genuino de reparar el daño. Me encantaría, logré decir finalmente. Ese almuerzo marcó un verdadero punto de inflexión. No solucionó todos nuestros problemas familiares de la noche a la mañana, pero estableció algo crucial. Mi valor ya no sería ignorado. En los meses siguientes, Paulina me sorprendió manteniéndose en su trabajo y eventualmente siendo promovida. Mi madre comenzó a llamarme regularmente, no para pedir favores, sino para preguntar genuinamente cómo estaba. Pequeños cambios, pero significativos. Y durante todo ese tiempo, mi padre y yo planeamos nuestro viaje a Italia. Esta vez, yo no pagué por todo. Compartimos los gastos, investigamos juntos, creamos un itinerario que nos entusiasmaba a ambos.
Era una colaboración, no un regalo unilateral que podía ser descartado. La noche antes de nuestro vuelo a Roma, mi teléfono sonó. Era Paulina. Solo quería desearte un buen viaje, dijo, y darte las gracias. ¿Por qué? Pregunté sorprendida. Por no rendirte con nosotros cuando tenías todas las razones para hacerlo, y por enseñarme que las acciones tienen consecuencias. Creo que nunca nadie me había mostrado eso antes. Sonreí para mí misma. Disfruta ser la hija responsable por un tiempo mientras no estoy. Lo haré, respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Pero no te acostumbres. Sigues siendo mejor en eso que yo. El viaje a Italia con mi padre fue todo lo que esperaba y más. Visitamos el pequeño pueblo de donde venían sus abuelos. Comimos en restaurantes locales, nos perdimos en calles empedradas y descubrimos una conexión que nunca habíamos tenido. En una pequeña plaza en Florencia, mi padre me tomó de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por darme la oportunidad de conocer realmente a mi hija. Y yo, que siempre había sido la fuerte, la independiente, la que no necesitaba a nadie, me permití apoyar la cabeza en su hombro y responder: gracias por darme la oportunidad de conocer realmente a mi padre. No fue el viaje que originalmente planeé. Fue mejor. Porque esta vez no era un regalo que podía ser rechazado o tomado por sentado. Era una experiencia compartida basada en el respeto mutuo y el reconocimiento. La lección que aprendí de todo esto no fue que la venganza es dulce, aunque confieso que hubo cierta satisfacción en ver a mi familia enfrentar las consecuencias de sus acciones. La verdadera lección fue que algunas veces el acto más valiente no es seguir dando incondicionalmente, sino establecer límites claros y mantenerse firme en ellos. A veces, permitir que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones es el único camino hacia un cambio real. Y a veces, las relaciones más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que se reconstruyen conscientemente después de haber tocado fondo. Hoy, 2 años después del desastre europeo, nuestra familia no es perfecta. Todavía tenemos desacuerdos, todavía hay momentos de tensión, y décadas de patrones disfuncionales no desaparecen de la noche a la mañana. Pero hay una diferencia fundamental. Ahora hay respeto, hay reconocimiento, hay equilibrio. Y para mí, que pasé 30 años siendo invisible a pesar de ser la única que realmente sostenía a la familia, ese cambio lo vale todo. Mi madre ya no asume que estaré disponible cada vez que me necesite. Paulina ha mantenido su trabajo durante casi 2 años y recientemente comenzó a devolver parte del dinero que mis padres gastaron en sus proyectos fallidos. Y mi padre y yo tenemos planes para otro viaje, esta vez a España, nuevamente compartiendo los gastos y la planificación. A veces pienso en qué habría pasado si hubiera reaccionado de otra manera aquel día en el umbral de la casa de mis padres. Si hubiera gritado o llorado, o simplemente aceptado ser reemplazada una vez más. Probablemente estaríamos exactamente donde estábamos antes, yo dando, ellos tomando, en un ciclo interminable de desequilibrio y resentimiento. En cambio, elegí romper el ciclo de la manera más drástica posible. Y aunque no recomendaría a todos dejar a sus familias varadas en un país extranjero, no puedo negar que en nuestro caso fue exactamente la sacudida que necesitábamos. La traición duele, especialmente cuando viene de las personas que se supone deben amarte incondicionalmente. Pero a veces, es precisamente ese dolor el que finalmente cataliza el cambio que has estado esperando durante décadas. Y eso, más que cualquier viaje a Europa, es el verdadero regalo.